¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en nuestras conversaciones con Gloria y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Abdiel Solorio, que nos va a platicar, vamos a hablar hoy un poco sobre Jorge Luis Borges. Abdiel es filósofo, es escritor y es el fan número uno de Borges, al menos aquí en México. ¿Cómo, ¿Cómo están, Gloria? ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Gabriel, buenos días todavía. Muy bien, muchas gracias. Hola Abdiel, buenos días también. Me da gusto compartir contigo. Bienvenido. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Gloria. Buenos días, Gabriel. Pues no sé si el fan número uno, pero sí me entretiene bastante leer a Borges. Entonces sí es muy padre por todo lo que involucra una lectura borgiana. Claro, bueno, hay que mencionar, Abdiel ha hecho presentaciones ya, por lo menos alguna que yo le he visto, sobre Borges, ha hecho varias sobre otros escritores, los poetas malditos, Juan Rulfo, ¿no? Sí, Eh, para una organización que se llama Moessart, que se dedica justamente a diseminar lo que es la cultura, ¿no? En un foro que está ahí en la calle de Durango, eh, ya casi con Monterrey, no recuerdo el número, pero bueno, el lugar se llama Culto, ¿no? Que tiene, pues es un juego de palabras, es como una doble acepción, porque es tanto culto relacionado con la cultura, pero pues también es como un centro ritual, ¿no? Al saber. Entonces, pues bueno, ahí Abdiel de repente da sus charlas. Si pueden un día ahí también vayan y visiten Culto. Últimamente ha habido charlas de muchas cosas muy interesantes que yo la verdad me las he perdido. Hablaron hace más o menos una semana sobre la música y el ocultismo, ¿no? El ocultismo en la música, que esa caray, yo quería estar ahí, pero híjole, no pude. así Eh, es. y hablaron también hace poco sobre el origen de la civilización, ¿no? Estas teorías donde pues la historia o la arqueología oficial se queda corta, ¿no? De repente. Entonces, pues bueno, es muy recomendable ahí. Eh, Sí, sí, está muy, bueno, aprovechando el comercialote que nos regalas. Pues el próximo 8 de mayo, pues ya retomaré pues mis temas que son mi fuerte, nada, no que es precisamente, va a haber una charla sobre Carlos Marx, okay. ¿no? Sobre Carlos Marx, sobre marxismo, y la voy a dar yo, ¿no? Este, Sobre marxismo de verdad, ¿no? Y luego, no luego el que anda por sí, no, ahí. no, ándale. No luego el que ciertos partidos políticos creen que predican, pero de marxista no hay nada. Sí, vamos a hablar, a dar una charla ahí sobre Carlos Marx y si es aún válido o no criticar al capitalismo desde el frente marxista en el siglo XXI, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va a ir la charla. Va a estar buena. Distinta a todas las charlas que hemos dado, ¿no? Ya es como otra rama un poco más, pues enfocada a la sociología, a la historia, ¿no? Cuestiones un poco metodológicamente más intensas, pero pues va a estar buena ahí para los que quieran ir a oír de Marx. Por eso me dejé la barba y el pelo alborotado. Para que seas más sabio, ¿no? Más intelectual. Ya ando bien marxista. Andas bien marxista. Así es. Mm. Muy bien. Bueno, y yendo a respecto a Borges, eh, pues bueno, platícanos, Gabriel, platícanos, por qué empezaste a leer a Borges o por qué te llama tanto la atención Jorge Luis Borges? ¿Por qué empecé a leer a Borges? Bueno, pues realmente es una situación no fortuita, o sea, no fue que me lo encontrara así de la nada. A Borges yo llegué porque
anteriormente había leído de otros escritores, ¿no? Como Cortázar, como escritores un poco más digeribles, más comerciales, ¿no? Que hacían referencias a la literatura de Borges. La primera vez que yo leí a Borges fue un cuento de sus ficciones, que era El Quijote de Pierre Menard, que es un cuento que tiene Borges. Pero para serle sincero, yo tenía como 15, 14 y no entendí nada. Entonces me pareció sumamente aburrido, eh, porque Borges es un escritor que usa una prosa, o sea, un estilo de escribir llano, limpio, pero, híjole, se requiere mucho contexto para entenderlo. O sea, utiliza mucho lo que en crítica literaria se llama intertextualidad o palincesto, ¿no? Palíndromo, que es hacer referencia este, a otros textos literarios dentro de tu texto literario, ¿no? Entonces Borges siempre está haciendo referencia a toda una tradición literaria anterior, a las Mil y una Noches, a la prosa inglesa del siglo XIX, a textos de la Edad Media, a la Cábala, a cierto esoterismo decimonónico, a la antigüedad, a Dante, Virgilio, los grecolatinos, ¿no? Borges siempre está a la literatura oriental, este, incluyendo obviamente la literatura antigua de los mitos del hinduismo, la literatura asiática. O sea, Borges siempre está haciendo referencias dentro de sus cuentos, dentro de sus poemas. Y si no entiendes esas referencias, es muy difícil adentrarte en la literatura borgiana. Esa es una. Y otra, Borges es creador de una forma de contar historias que no es tan sencilla, ¿no? Es todo un método eh, que debe apreciarse desde el punto narratológico, y si no te gusta crear tramas, argumentos, desarrollos, eh, en pocas palabras, si no escribes, es muy complicado entender a Borges, disfrutar a Borges. Entonces sí requieres un contexto grande, pero ya cuando haces el esfuerzo, pues es bastante disfrutable y entiendes por qué muchos lo consideran el mejor escritor que ha dado Hispanoamérica en la historia, ¿eh? O sea, no solo en el siglo XX, no. En toda la historia de Hispanoamérica probablemente Borges esté ahí en el top 5, ¿no? Al lado de gente como Cervantes, como Quevedo, como Rubén Darío, no sé, por ahí, por ahí se encuentra Borges, así de ese calibre. Entonces, por eso su importancia, pero sí su dificultad bastante poderosa de leerse. Entonces, yo obviamente cuando lo leí, pues no entendí nada, me pareció sumamente aburrido, porque aparte de eso, a Borges le gusta meter conceptos filosóficos, ¿no? Entonces, también tienes que saber un poco de filosofía, ya en el ámbito tecnicista, o sea, haber entendido un poco, por ejemplo, a Schopenhauer, a Spinoza, un poco de lógica de De Quincy, Platón, para poder apreciar bien también la literatura de Borges, tanto en su narrativa, que son cuentos, porque él nunca escribió novelas, él solo hacía cuentos, y tanto en su aspecto lírico, que es la poesía, ¿no? Que tiene Borges. Entonces, sí es un escritor pesado. Yo la verdad lo aprecié bien ya hasta la universidad. Eh, ya lo pude entender un poquito mejor. Cada vez que leo a Borges aprendo algo nuevo. Eso es padre en un escritor, creo yo, ¿no? Que siempre que regreses a un escritor te diga cosas que no habías visto en la misma lectura, que creo que esos son los clásicos. Los clásicos son esos escritores que se pueden adaptar a cualquier característica sociohistórica. El claro ejemplo es, por ejemplo, pues tú lo conoces bien, ¿no? La Divina Comedia de Dante. Dante, pues le encuentras algo en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. No muere Dante, ¿no? Sigue vigente,
Goethe, ¿no? Le pasa igual, a Cervantes le pasa igual, la Ilíada y la Odisea, la Biblia, ¿no? Los libros de tradición, ¿no? O sea, me refiero a los libros sagrados, son libros que se reinventan, se renuevan a través de la interpretación y no mueren. Y Borges es uno de esos escritores. Le puedes dar una leída y entendiste algo, luego le vuelves a leer y entendiste otra cosa más o algo totalmente distinto y lo vuelves a leer y otra cosa más. O sea, es un escritor que no se agota y es lo interesante en Borges. Por eso, pues hasta ya años después, te digo ya en la universidad, yo pude apreciar la literatura de Borges, me di cuenta lo elocuente, el sentido del humor, el sarcasmo borgiano, las construcciones de su narración, las puestas abismales, como le llaman en literatura, que es esta idea de construir una historia dentro de la historia y otra historia dentro de la historia, como las mil y una noches con Sherezada, ¿no? Que cuenta un cuento dentro de un cuento y luego sale otro cuento dentro de ese cuento. Eso utiliza mucho Borges y lo hace muy, muy bien. El modo detectivesco, ¿no? Esta literatura de novela noir, de novela negra, donde el método es precisamente ciertas pistas. Lo podemos ver en La Brújula y la Muerte, que es un cuento que tiene Borges, ¿no? Y en otros muchos cuentos esta tradición de literatura detective que maneja muy bien Borges. Entonces, eh, sí, te cuesta admirarlo, pero al final dices, valió la pena y ya te puedes adentrar bien a su literatura y a sus textos críticos, o sea, sus ensayos, porque Borges también tiene una serie de ensayos sobre filosofía, sobre literatura, muy, muy buenos, ¿eh? O sea, el tipo aparte de escribir bien era un gran crítico literario y un gran pensador. Entonces, vale la pena, sí es complicado, pero se los recomiendo muchísimo. Muy bien. Oye, y hay muchos, me vinieron a la mente varias preguntas de todo esto que decías. Cuando hablabas, por ejemplo, de esta forma de construir historias, se puede decir que Borges no va directo al grano, pues, ¿no? O sea, tú decías, solamente si eres escritor vas a poder apreciar la forma en que él construye sus historias, ¿no? ¿Te refieres a que empieza a dar vueltas alrededor del tema? Que a lo mejor los que somos más desesperados decimos, ay, ya que diga lo que tenga que decir rápidamente y nada más no lo hace. Sí, lo que pasa es que, mira, hay dos Borges. Uno es el Borges joven, que en el año 1924 publica Fervor de Buenos Aires. En 1923-1924, Borges nace en 1899 en Argentina, pero durante toda su niñez casi y juventud vivió en Europa. Ujú. Entonces en Europa se influenció mucho por ciertos escritores que manejaban un estilo eh, muy pomposo, muy dedicado a la construcción de la metáfora, ¿no? Lugones, la tradición de Lugones, ¿no? En este estilo estridentista, este estilo, como te decía, que tiene una herencia del siglo de oro, ¿no? Entonces era un Borges difícil de leer en cuanto a las palabras, utilizaba mucha palabra culterana, o sea, mucho cultismo, palabras que tú las oyes, ¿no? La infausta beldad, cosas así bien, bien raras que dices, ¿qué onda? ¿Qué estoy leyendo, no? Ese era un Borges. Y hay otro Borges, ya el maduro, ya el de los cuentos, que utiliza un lenguaje muy pulcro, muy, muy normal, ¿no? Incluso Borges escribe cuentos del arrabal, tiene un cuento que se llama El Sur, donde habla de los gauchos, ¿no? Entonces, ese es otro Borges, que es sencillo leerlo, entiendes todas las palabras, pero el problema con Borges no es que sea sencillo leerlo. El problema con Borges es entender el trasfondo de la historia, la filosofía que hay detrás de la construcción de su argumento, y es ahí donde Borges te incita a ti, lector, a pensar, ¿no? O sea, sé que mucha gente lee pues como para pasar el tiempo, ¿no? Sí, lees sin pensar, ¿no? Sí, o sea, uno dice, no, pues me voy a aventar este librito y pues, para estar acostado o a la orilla en la playa, ¿no? Con mi coco, yo qué sé,
o para descansar o antes de dormir. Y Borges no le gusta eso, ¿no? A Borges le gusta lectores activos en pensamiento. Entonces, si tú no vas con la disponibilidad de pensar, pues Borges se te va a hacer sumamente aburrido y complicado, a pesar de que se entiende muy bien todos sus cuentos. O sea, el tipo escribe muy bien, ¿no? No es que sea enredado en cuanto, ay, no le entendí qué dijo aquí, no. El problema es que sí te incita muchísimo al pensamiento y a investigar, ¿no? Por esto que te digo de las referencias que hace. Tú algún día en su poesía y en sus cuentos, en las dos cosas, tú algún día me preguntabas de un poema, ¿no? De Borges. Claro, claro. Bueno, el que habla sobre el ajedrez, ¿no? Este, bueno, ese poema es el claro ejemplo de todas las referencias que hace, ¿no? Ahí hace referencia a un poeta, ¿no? Del siglo XII árabe, que tiene toda una teoría sobre el destino, este poeta, no recuerdo ahorita bien el nombre, Sí, Omar, Omar ¿no? Khayyam. Omar Khayyam, ajá. Sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? ¿Quién va a saber quién caramba será Omar Khayyam? No, bueno, bueno, yo te lo pregunté, pues más allá de eso, ¿no? Simplemente hay una parte en el poema donde justamente habla de libre albedrío. El poema habla sobre el libre albedrío, ¿no? Básicamente es cómo el jugador mueve las piezas, pero a su vez Borges sube y dice, bueno, y a su vez Dios mueve al jugador, ¿no? Y Sí, finaliza de una forma magistral, como dices. Les voy a contar la experiencia que tuve con ese poema. Estaba yo oyendo un podcast sobre Guido von List, ¿no? Guido von List, que fue un estudioso de las runas, pero un estudioso moderno. O sea, él vivió, no sé, haber, haber nacido 1860, una cosa así, 1870, y falleció por ahí de 1920 y tantos. Entonces, bueno, hizo un estudio muy profundo de las runas, pero ya llevadas a un tema cosmológico, a un tema metafísico, así. Entonces, bueno, pues yo me escuché ese podcast, duró como 2 horas, venía toda la historia de Guido von List, todo su pensamiento y demás, y al final, pues venía la descripción, ¿no? De cada una de las runas, pero al modo de verlo de él, ¿no? Y entonces, pues es un viajezote así, o sea, las runas son energías muy primordiales o ideas muy altas, ¿no? Metafísicamente hablando, de creación y del origen de la vida y del universo y del hombre y las pasiones, las emociones y todo esto. Y al final, pues ponen a Borges, o sea, ya que estás así extasiado, ¿no? Te ponen a Borges porque el poema lo lee él mismo, este poema del ajedrez, que son 2 sonetos, creo, ¿no? Es pequeñito. Y bueno, pues la verdad, al final lo que dice Borges, ¿no? Y fíjense, o sea, ahí ya es cuando uno dice, ah, caray, este hombre sabía cosas que a lo mejor nosotros no sabemos, ¿no? O no estamos enterados. Porque él decía, y bueno, ¿y quién sabe qué Dios detrás de Dios sigue moviendo el tablero, ¿no? Sigue moviendo las piezas. O sea, ya, al menos para mí, pues eso fue ya un pensamiento gnóstico, ¿no? Los gnósticos te hablan de, pues ya hay, o sea, para los gnósticos, pues Yahvé no es el Dios, ¿no? El Dios más poderoso, sino que hay un Dios arriba de Yahvé, ¿no? Y ya no sé yo si en corrientes más esotéricas digan, bueno, pues todavía hay un Dios arriba de ese Dios, ¿no? sí. Bueno, hola, otra vez yo voy a opinar. Antes de ver lo de los dioses, que va uno encima del otro, yo lo que quería comentar acerca de Borges, ¿no? Es la gran imaginación que tiene, ¿no? Precisamente por todo este cúmulo de conocimiento que va adquiriendo a lo largo de su vida, sí efectivamente va combinando diferentes saberes, ¿no? Se vuelve, sí, yo pienso que más que esotérico se vuelve oculto, ¿no? O sea, es como muy velado lo que quiere decir y tiene una imaginación que va más allá de, digamos, que de la media como escritor. Yo leí de Borges, bueno, he leído, no sé, un par de libros y uno de esos fue un bestiario que tiene, ¿no? Y en este bestiario precisamente hace toda una disertación de diferentes tipos de monstruos que
él va creando, pero va contando la historia de cómo funcionan estos monstruos y este bestiario. Entonces, eso ya implica un conocimiento más allá de lo ordinario, ¿no? De lo que comúnmente podría manejar un escritor. Y sobre todo, que hasta donde yo entiendo, creo que Borges paulatinamente fue perdiendo la vista, lo cual eso también hace que su imaginación y su poder de fantasía pues sea mucho más enriquecedor, ¿no? Precisamente. Y bueno, en función de los dioses y de los que hay dioses más dioses, pues está, ya sabes que el otro día te lo comentaba yo, el libro de Urantia, ¿no? Que ahí viene toda una explicación, es un libro muy, muy grande y vienen ahí muchas cosas muy interesantes de lo que es la divinidad y lo explican. Y bueno, yo digo, no tiene, tal vez no tenga una cosa que ver con la otra, pero al final sí. ¿Por qué? Porque el libro de Urantia es como un compendio, ¿no? De muchos saberes y que empieza a tener, digo, yo sé que tiene toda una historia que no es el momento, pero al final es como un compendio, ¿no? De una, digamos que se fueron, desde mi punto de vista, tomando diferentes culturas y se creó un libro que tiene una explicación de cómo funciona la divinidad y cuáles son sus estructuras. Lo mismo me parece que hace Borges con su conocimiento de la parte de lo que sería lo oculto de lo europeo y lo oculto que hay en Oriente, porque mucho de lo que maneja Borges pues es un ocultismo oriental. Yo no sé qué tan esotérico haya sido, digo, desconozco, pero lo que sí sé es que es muy velado, ¿no? O sea, es como bien dice nuestro amigo Abdiel, todo este saber es como poner una capa sobre capa sobre capa. Evidentemente no es un escritor que se pueda leer como dice Abdiel en la playa, ¿no? O sea, es como complicado estar leyendo a Borges en la playa, pero lo que sí es cierto es que todo lo que es, yo creo que una de las funciones que un escritor debe de mantener siempre es que independientemente de qué tan velado pueda ser el texto, sí te llega a envolver a tal grado que sí quieres terminar de leer el libro que estás leyendo. Porque hay otros libros u otros escritores que, o sea, puedes leer 2 líneas y dices, esto no es para mí, está demasiado revuelto y pues ahí nos vemos, ¿no? A mí me pasó eso, digo, ahorita que mencionabas que Abdiel había dado una charla de los poetas malditos, hay un libro que leí, la verdad nunca lo terminé, que son los diálogos de Maldoror, algo así se llama el libro. No, bueno, o sea, llegó un momento en que ya mi cerebro dije, esto va más allá Sí, de todo. Digo, le entiendo, obviamente uno lo entiende, ¿no? Pero lo que voy es que es tan velado, tan oculto, o sea, el acercamiento verdaderamente es muy complicado. No me acuerdo cómo se llama el autor, la verdad que ahora lo olvido, pero sí sé que es de estos poetas malditos, ¿no? Yo soy fan de Baudelaire, me parece de los poetas malditos el más comprensible para mí. Digo, habrá quien diga, ay, no, a mí me parece que es el más light, para ponerlo así en fines muy sencillitos, el más light es Baudelaire, ¿no? Finalmente Baudelaire tuvo como estar en esta crítica periodística del arte, ¿no? Y eso hacía que sus escritos fueran menos intensos o no tan velados, ¿no? Como los otros de... Ay, no sé si tú te el si has conde, es escuchado. el conde de Lutremont, Ándale, exactamente, el conde del otro mundo. y que su nombre real es Isador Duques, ¿no? Este Exacto. poeta franco-uruguayo que muere bien chavito a los 23 años, se suicida con cianuro. Ay, no Sí, me digas. Y sí, 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 es súper intenso. sí era poeta maldito entonces. sí, eran gente intensa. Pero aparte, o sea, el tipo, digo, si mal no recuerdo, el contexto de este amigo, o sea, murió súper pobre. O sea, su obra con el tiempo pasó a la historia, pero realmente en su momento no le echaron ni un lacito, ¿eh? O sea, es muy intensa. Esos diálogos de Maldoror, o sea, son una barbaridad. O sea, realmente te ponen los pelos de punta para fines prácticos, ¿no? Pues es que, Aparte de todo lo que uno deja de entender, además de todo es una súper deprimente. bueno, pues es Sí. que también entiendo, yo no he leído mucho a Baudelaire ni a los poetas malditos, pero entiendo que son
políticamente incorrectos, ¿no? Entonces, Son incómodos. son incómodos, exacto. En estos tiempos de lo correcto y la censura, todos los malditos estarían entambados. O ya suicidados también, ¿no? Porque Sí. bueno, yo voy a opinar nada más como dice mi mamá porque tengo boca, pero bueno, es que Baudelaire en arte se ocupa precisamente porque fue crítico de arte, ¿no? Para vivir, pero en la época de Baudelaire, y si hay algo que lo marcó, fue esta crítica a la doble moral que tenían los parisinos, ¿no? Y hay ya nos desviamos de Borges, pero lo voy a contar porque esta anécdota de Baudelaire me fascina. Esta Baudelaire salía siempre con chicas de la vida alegre, ¿no? Las que trabajan en los tugurios de esa época, Cancán, ya sabes, ¿no? Y entonces Baudelaire tratando de hacer que la chica en cuestión, su novia, ¿no? Tuviera un poco más de cultura, si es que eso se puede lograr, la lleva a un museo, la lleva al Louvre, y entonces estando en el Louvre, resulta que la chica se empieza a poner, o sea, se ruboriza, se sonroja, ¿no? Y entonces Baudelaire le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Dice, es que nunca había visto a tantas mujeres desnudas. Entonces, fíjate la crítica, la anécdota, bueno, de Baudelaire, pero cómo critica, ¿no? A la mente o a la sociedad de esa época que aceptaba en un museo tener a todas las mujeres habidas y por haber, ¿no? Desnudas y lo veían con muy buen ánimo, pero en los burdeles, pues no. Sí. Claro. Bueno, pues, Pero ¿quién es la autoridad de arte, la autoridad del ser humano para decir esto sí es arte, esto no, esto sí se permite aquí, pero aquí no? El contexto, en realidad, de la obra, ya cualquiera que sea, ¿no? Es imperante y eso Baudelaire lo expresa claramente en muchas de sus críticas de arte, ¿no? O sea, cómo el contexto cambia completamente de lo permitido a lo prohibido, ¿no? La doble bueno, moral. no, pues hoy pasa, o sea, a ver, a mí me ha pasado con mis publicaciones de Facebook, ¿no? Que de repente, digo, ya entiendes que a lo mejor es un tema más, no sé, de una revisión que hacen, que a lo mejor no tiene mucho que ver con un contexto de crítica artística ni nada. Pero pues a mí me ha pasado que de repente pongo algo sobre los trabajos de Hércules. Bueno, el 99% de las esculturas y dibujos y demás de Hércules, pues está encuerado, ¿no? Con trabajos le ponen ahí un trapito ahí para que le cubra. Y entonces de repente Facebook me dice, no, es que estás metiendo desnudos. Espérate, o sea, pues, ¿cómo que desnudos? Pues es una escultura que está en un museo, ¿no? Que es arte clásico, la proporción áurea del cuerpo humano, etcétera. Entonces, pues es mucho también dependiendo de la conciencia y de la intención con la que ver las cosas, ¿no? Sí, Sí. pero vamos a regresar a Vamos Borges. a regresar a Borges. Vamos a regresar a Borges. Yo, Hubiera sido a la charla de Poetas Malditos. Te hubiera gustado porque se centró en Baudelaire. O sea, fue el 9 de abril fueron los 200 años del natalicio de Baudelaire. Entonces, pues por eso se hizo la charla en culto, ¿no? De Baudelaire. no, Entonces, fíjate que no supe que ibas a dar esa charla, pero no, es que, ¿sabes qué? Luego, pues a veces no veo todas las notificaciones en el Facebook, es como difícil, ¿no? Me aparecen tres siempre, las amigas que más publican en el Facebook son las que me aparecen siempre. Claro, Y yo me estoy muy feliz, ¿no? vamos a hacer algo. No sé Pero, si lo veo contigo, Abdiel, o con Reinhardt o con alguien. Y yo tampoco me entero mucho. Bueno, me entero porque tú me dices de repente, Abdiel. Pero si me pasan, por ejemplo, la promoción que tengan ahí en Culto o en Moesar, pues yo la publico aquí en Paradojas para que pues haya más, más me late la gente, idea. ¿no? Me late la idea porque próximamente vas tú con la charla de las runas. Ok, bueno. pues bueno, a mí también pásamelo, Gabriel, porque yo lo puedo publicar en mi Facebook y a lo mejor
pocos amigos, pero créeme que son de calidad, entonces seguramente se van a interesar mucho por todas las Genial. pláticas, charlas, conferencias que ustedes ven en Mozart y en Culto. La verdad que pues es diferente, ¿no? Es una forma alternativa de presentar el conocimiento y eso siempre es muy válido, ¿no? Porque como bien lo sabemos, bueno, creo que todos o casi todos, si no lo sabemos, lo podemos llegar a discernir, pues el control de la mente humana a través de las redes sociales es impresionante, ¿no? O sea, digo, ya no digo de la televisión y el cine porque eso ya ya Bueno, está muy dicho, pero ahora de las redes sociales. Entonces, oye, pues, es importante que este tipo de lugares en donde se claro, puede tener un acercamiento de un conocimiento diferente, pues sigan existiendo, ¿no? Yo en algún momento de cuando estudiaba arte, bueno, literatura o, ¿cómo se dice? Teoría del arte, uno de mis maestros, bueno, de hecho dos, lo hicieron como muy evidente lo que voy a decir. Voy a parafrasear a mis maestros y dijeron, ¿cómo puedes quitarle el valor a una obra de arte, a un texto, a algo que sea diferente? Masifícalo. En el momento en el que tú masificas algo, ya todo el mundo lo quiere y en automático eso pierde su valor. ¿Por qué? Pues porque ya está masificado. O sea, y eso ha pasado, bueno, ya no te digo con las obras de arte, con los tatuajes, con los grupos emergentes de arte, con el graffiti, porque todo eso se le quita a la sociedad, o sea, la gente lo empieza a ver y, ay, mira, es transgresor, piensa diferente. Mira, ustedes lo van a conocer, Basquiat, artista, Basquiat, vamos, es un ejemplo claro de cómo el arte se comercializa. Él era grafitero, este amigo homeless, como dicen ahora, homeless, sí, sí, no tenía ni qué comer, tenía su grupo que se llamaba Samo. Llega una galerista de Nueva York y dice, ay, eso se parece al expresionismo, ¿no? Vente, dame tu obra, yo la voy a comercializar. Y el tipo terminó siendo súper amigo de Andy Warhol, de ser un chico que vivía en la calle. Y novio de Madonna, ¿no? Y novio de así también. Sí, no, no, una cosa que y todo el arte de Samo, o sea, toda esta transgresión, esta crítica política, esta crítica a la iglesia católica, vamos, el grupo de Samo que eran dos, porque él era Basquiat con otro amigo, no me acuerdo cómo se llama, toda su crítica desapareció y el tipo fue rockstar, pero del arte, vamos, de los 60, 70 por ahí, muy famoso este amigo Basquiat, y vamos, terminó súper famoso. Y además tenía un plus que les voy a platicar ahorita y regresamos a Borges. Y el plus de Basquiat era, sí, pobre Borges ya está ahí esperando. pobre Borges, ya lo mandamos. No, pero fíjate cómo cambia la moral del ser humano. Vamos a regresar a Borges con esto. El primer artista plástico, negro, que ocupó una portada de revista fue Basquiat, porque tenía color. Y entonces eso hablaba, fíjate cómo la masificación es súper importante, de cómo los estadounidenses estaban abiertos de mente para poder soportar ver a un artista de color. Sí. Nomás ahí sí te la pongo, ¿eh? Oye, Ahora sí regresemos a Borges. Y eso hace tienes, Borges en sus escritos, ¿sí o no? claro. ¿Sí o no, amigo Abdiel? Oye, pero definitivamente tienes que ir a la plática del marxismo, ¿eh? Invitadísima, Sí, ya. porque ahí precisamente se va a hablar de cómo el arte se vuelve un fetiche y por lo tanto se vuelve una mercancía, ¿no? Dentro de un proceso de industrialización. Claro. El arte entrando en la industria, va a estar bueno. Y llegamos Ah, pues ahí está. llegamos al plátano pegado con un masking tape en la pared, ¿no? Sí, ya, mira, no me digas que yo soy súper fan del arte conceptual, voy a defender el arte conceptual, muy malentendido, pero yo sé que hay obras que como el plátano con masking tape que dejan mucho que desear, ninguna
ninguna obra yo creo que le va a llegar ni siquiera a la uña del dedo meñique del pie, así como la de La caja de zapatos de Gabriel Orozco. Esa obra de arte ha sido, bueno, un parteaguas en el arte conceptual y hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar. O sea, era una La caja caja de de... zapatos y ya. Gabriel Orozco es un artista plástico mexicano, déjame decirte, muy contemporáneo, todavía vive. Y lo invitaron a exponer una obra, me parece que en uno de estos museos, no sé si es en el Guggenheim o algo así, un museo súper famoso de arte contemporáneo, y resultó que puso una caja de zapatos, de estas cajas blancas de zapatos, Ajá. la puso en medio de la sala. Esa fue su aportación al arte. Entonces, la gente, o sea, hasta la señora del aseo ya se la andaba llevando, creo, porque alguien le traía una cajita de zapatos. No, ha sido, pero todo esto, ay, oigan, ya no quiero decir, vamos a regresar a Borges. Regresemos. Luego les Sí, sí. cuento la caja de Ya zapatos. nos cuántos de la caja. Hacemos una sobre arte Aunque extremo. lo genial en Orozco es su Oroxo, ¿no? Sí, Oroxo, sí. que fue su tienda, Su como Oxxo un Oxxo, apenas. con ¿Tendrá la... 5 años el Oxxo? Ajá, el Oroxo, sí. Sí, sí, sí. Tiene cosas ahí, sí, sí, muy, muy, muy curiosas, muy curiosas. Es Pero una bueno, super crítica a lo que decía Abdiel acerca de la comercialización del arte. O ujú, sea, retoma mucho de Andy Warhol, de confesar, ¿no? O sea, sí, sí, digo, sí. desde mi punto de vista, ¿no? Yo no soy crítica de arte, yo nomás sé de arte un poco y sí sé que tiene esta fijación por la crítica de cómo el arte se ha convertido en un fetiche y bueno, hay otro artista, pero bueno, eso ya lo platicamos otra vez. Sigamos con Borges, querido Digamos con amigo. Borges. ¿Cómo consideras tú, Abdiel, o qué recomendarías a quien le interese empezar a leer a Borges? ¿Por dónde empezar para que no sea tan duro el golpe o el trago? Bueno, fíjate que yo recomendaría mucho empezar por sus cuentos de ficciones, ¿no? Ficciones me parece de lo más exquisito que tiene Borges. Y después pasar a otros cuentos que son el Aleph, ¿no? El Aleph también lo recomendaría, pero después de ficciones porque el Aleph es un poco más complejo, ¿no? A pesar de que primero escribió Borges el Aleph y luego ficciones, el Aleph está más denso en cuanto a los conceptos que maneja. Y ya después que nos adentramos en su narrativa, pues pasar a sus ensayos, ¿no? O ir combinando ensayos, que su libro de ensayos es Inquisiciones, así se llama el libro de ensayos de Borges, Inquisiciones, y tiene otro que se llama Inquisiciones y otras Inquisiciones, ¿no? Que es como la segunda parte, así se llama Inquisiciones y otras Inquisiciones. Eh, entonces irlo campechaneando entre ensayos con cuentos, ¿no? Te lees un ensayo, un cuento, y así vas entendiendo la articulación de Borges. Y ya al final, muy al final, entras a su poesía, pero ya hasta el final, Ok. porque sí Hay un es, libro de Borges que se llama El libro de arena, es un cuento. Yo también creo que digo, salvo la opinión de Abdiel, me parece que también es algo fácil de sí, ver, sí, el ¿no? libro de arena es un cuento, pero es parte de una antología, ¿no? De cuentos que es el libro de arena, precisamente, ¿no? Y ahí Borges es muy igual, es muy ligero, muy liviano. Ya Borges, es un Borges, ese libro lo escribió después, o sea, después de Ficciones y el Aleph, y es un Borges que está más centrado en el estilismo literario, ya no tanto en los conceptos profundos de filosofía que trabajaba, lo sigue habiendo, pero ahí se ve que Borges, pues desglosa muy bien el conocimiento que tiene de literatura inglesa, de Chesterton, de Robert Louis Stevenson, de H.G. Wells, e incluso hay un cuento en ese libro, el libro de arena, que se llama There Are More Things, Ujú. que es el primer cuento del libro de arena, donde Borges se burla de una forma muy elegante del estilo de Lovecraft, ¿no? De este escritor de terror cósmico, ¿no? El Tulu y todas estas ideas.
Borges se ríe un poco, ¿no? Porque a Borges no le gustaba Lovecraft, odiaba a Lovecraft Borges. Para Borges, y aquí es la diferencia entre Borges y los escritores de ficción o de otras ficciones, la fantasía no se encuentra fuera de este mundo, como en Lovecraft, ¿no? Que lo encuentras en otros planos astrales, dimensionales. Para Borges el acto fantástico es lo cotidiano. En lo cotidiano en Borges tú puedes adentrarte en un plano metafísico más profundo a través del ejercicio del pensamiento, ¿no? Por eso sus cuentos están muy situados o en la gran urbe, Buenos Aires, o en la periferia, como estos cuentos de los gauchos, ¿no? En la periferia, en el Rosario, ¿no? En todos estos barrios marginales de Buenos Aires. Entonces Borges es un escritor cosmopolita, ¿no? Categorizándolo, pero que dentro de esa construcción cosmopolita se revela la fantasía. Es un poco como Juan Rulfo, ¿no? En Pedro Páramo, que la fantasía se revela en el plano rural, campesino. No tiene que recurrir a otra dimensión o a otra galaxia o a demonios interestelares para poder inducir al lector al plano de lo real maravilloso, esta categoría que se le dio a la literatura hispanoamericana en el mediados del siglo XX, ¿no? Que Borges es un gran maestro, junto con Rulfo, de toda esta camada de escritores, ¿no? Que se han categorizado en el realismo mágico, como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, ¿no? Julio Cortázar, el famoso boom latinoamericano, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la influencia narrativa de Borges, de insistir que la fantasía, ¿no? Este principio que violenta la causalidad de la racionalidad positiva del humano moderno. O sea, ¿qué significa esta idea de fantasía en Borges? Que es muy interesante aclarar. Para Borges, la idea de fantasía es la irrupción en la idea causal de la lógica. Por ejemplo, creemos que después de A sigue B, que después del 1 sigue el 2. Así se construye el pensamiento racional, y Borges dice que cuando se violenta esta idea y después del 1 va el 5, ¿no? Después de A sigue X, nace la fantasía, ¿no? Un ejemplo, tocan a la puerta, lo lógico es que haya alguien tocando a la puerta, ¿no? Pero yo voy, abro la puerta y no hay nadie. Nace el suspenso, nace la fantasía. ¿Quién tocó? ¿Por qué no hay nadie del otro lado de la puerta? ¿Me explico? O sea, violentando estas ideas es como nace la literatura fantástica. Otro ejemplo claro es Borges tiene un texto hermosísimo que se llama Inventivas y Magias Narrativas. Es un ensayo de inquisiciones, donde Borges expone y compara la creación de la literatura con la magia, ¿no? Con la magia parasimpática, como le llaman. Entonces Borges va a decir, en ese momento cuando Borges escribe este ensayo, había un libro muy de moda entre los intelectuales que era La Rama Dorada de Fraser. Este librito, Fraser, desde un punto de vista antropológico, trata de estudiar, ¿no? Ciertas civilizaciones que ejecutaban la idea de magia. El principio parece ser sencillo, pero es un poco más complicado. Es que yo violento precisamente esta idea de causalidad a través de ciertos fenómenos ritualísticos. Por ejemplo, la idea de que si yo danzo, produzco lluvia. No hay una relación causal entre que si nosotros nos ponemos a danzar, después va a llover. La ciencia que nos dice, la lluvia es una precipitación en la atmósfera, ¿no? Por eso vemos nublado y en consecuencia oímos truenos y en consecuencia significa que va a llover, ¿no? Esa es la predicción científica, pero la predicción mágica es si yo danzo, genero lluvia. Si yo pico un muñeco con alfileres, le causo del vudú, ¿no? Causa un daño a distancia. Si yo hago un orisha en la santería, produzco que te vaya bien. Si yo te limpio con ciertas ramas, te purifico. Eso es violentar la causalidad.
Eso es fantasía y eso es lo que a Borges le interesa trabajar en su literatura, violentar la causalidad, ¿no? Por eso es tan interesante que Borges entendió, no es que lo haya inventado, porque la literatura siempre lo usó, sobre todo los escritores grecolatinos como Apolonio de Rodas, como Apuleyo en El Asno de Oro, que El Asno de Oro, yo sé que cuando Gabriel lea El Asno de Oro de Apuleyo, se va a obsesionar brutalmente Sí, es muy porque bueno, va a querer Gabriel. dar talleres sobre eso. En verdad, Interesante, el asno de oro, sí es cierto. sí, en verdad, vas a ver, ya te veo dando un taller del Asno de Oro de Apuleyo porque Ok, te va a bueno, encantar, porque tiene toda la tradición mistérica de Isis Ajá. fusionada con la tradición mistérica griega del Eleusis, y es un libro esotérico en todo lo Parece, que ¿no? significa. Ay, discúlpame que te interrumpa, pero pues, si no se me va a olvidar, pero pareciera que es como algo iniciático, ¿no? El asno Exacto. de oro de Apuleyo, y tengo entendido que hace también referencia a Hécate, ¿no? O sea, hace una oración ahí a la diosa Hécate, la diosa griega Ajá. Hécate, ¿no? Que es la del inframundo, en esa obra en particular. Me parece que ya Hécate es una diosa del inframundo. Ay, discúlpame, bien, adelante. No, no te preocupes. Sí, entonces, eh, sí, Borges parte de toda esta tradición, ¿no? De literatura fantástica, y por eso critica otros conceptos de literatura fantástica que requieren utilizar eh, espectros, demonios, como Lovecraft, ¿no? Seres de otras dimensiones, como Tulu, y por eso hace este cuento, como para claro. decir, es más fácil encontrar la fantasía en otros planos dimensionales inventados, ¿no? A encontrar la fantasía en lo cotidiano de la vida, de la existencia. Eh, y es aquí donde entra precisamente la vanguardia en Borges. Borges no es vanguardista en cuanto a un discurso disruptivo que violenta la figuración o el concepto material, como lo hacía el dadaísmo, como lo hacía el surrealismo, como lo hacía el estridentismo, como lo hacían pues muchísimas otras, ¿no? Fue el futurismo, muchísimas otras tendencias vanguardistas que precisamente lo que buscaban era deconstruir la figura, la forma, ¿no? Por exponer el contenido, que era un mensaje muy politizado, ¿no? El de las vanguardias. Borges rompe con esta idea vanguardista y Borges se vuelve vanguardista en cuanto al contenido y desarrollo del argumento literario. O sea, Borges no te inventa palabras raras, Borges no juega con la estructura de la trama como Cortázar en Rayuela, ¿no? Claro, sí, claro. Que Cortázar ahí mete un chorro de cosas vanguardistas, si así las podemos llamar, o no juega como James Joyce en Finnegan's Wake, que inventa palabras, ¿no? No, la vanguardia de Borges está en el desarrollo del argumento, y ni siquiera es vanguardia, porque lo que hace Borges es regresar a los clásicos, es regresar a la literatura medieval. Por eso Borges estaba obsesionado con El Conde Lucanor, que es un libro de Don Juan que se escribe en la Edad Media. Está obsesionado con Las Mil y Una Noches, que es un libro que se popularizó en el siglo XVIII, pero que tiene toda una tradición de más de 1500 años, ¿no? Claro. Que viene de Oriente. Borges se obsesionó con los clásicos, obviamente, con Homero, ¿no? Y con la Biblia. Borges decía que el mejor libro escrito en la historia de la humanidad era la Biblia. Imagínense, ¿no? O sea, que un escritor tan interesante como Borges, pues diga que es la Biblia el mejor libro que se ha escrito en la historia de la humanidad. Y pues sí, cuando uno se adentra en la Biblia, pues ahí está todo. Están todos los géneros literarios. Ah, ¿quieres poesía? Lee la Biblia. Lee Salmos, lee el Cantar de los Cantares. ¿Quieres historia? Lee los Profetas Mayores, o lee Jueces, o lee Primera y Segunda de Reyes. ¿Quieres filosofía? Pues lee el Eclesiastés, o lee el libro de Job, ¿no? ¿Quieres narrativas interesantes que te intriguen? Pues lee el Génesis, o lee Éxodo, ¿no? O lee Samuel. La Biblia lo tiene todo, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo. Es un libro muy complejo
y incluso en procedimientos narrativos, literarios, que es lo que le gustaba hacer a Borges. Y respecto a lo que hace rato decías, Gabriel, de que Borges, eh, esta idea de que hay un Dios que mueve a este Dios, ¿no? Borges le gusta mucho jugar con eso, porque le gusta mucho jugar con un concepto literario, ¿no? En el cual, en un ensayo que él tiene, dice, ¿por qué nos produce tanto escozor que en Hamlet, si ustedes leen el drama de Shakespeare, de Hamlet, hay una parte en la cual Hamlet asiste a una obra de teatro y en esa obra de teatro están representando su vida, ¿no? O sea, Hamlet, dentro de Hamlet, está viendo Hamlet. O Cervantes, en el Quijote, en el segundo libro, el Quijote va a un mercado, agarra un libro y lo empieza a hojear y resulta que es el Quijote. O sea, el Quijote está leyendo el Quijote. Todo este tipo de cosas, dice, o Sherezada, que al final de las mil y una noches le cuenta al rey su historia de Sherezada, ¿no? O la Biblia, ¿no? Cuando el profeta le dice a David que hay un hombre que deseó a la mujer de su amigo y mató a su amigo, y David le dice quién es ese hombre, pues le está contando la historia de lo que hizo David, ¿no? Claro. O el Edipo, el más común, ¿no? Cuando Tiricias, este profeta, le cuenta que alguien mató a su padre, ¿no? Y se acostó con su madre, le está contando a Edipo la historia de Edipo. O sea, ¿cómo es posible que dentro de la literatura haya más literatura? ¿Cómo es posible que dentro de la literatura exista la ficción si ya es una ficción por sí misma? Entonces Borges dice, ¿qué acaso esto no nos produce escozor y miedo? Porque existe la posibilidad de que nosotros seamos la ficción de algo más. Oh, sí. Ese es el cuestionamiento que hace Borges, ¿no? No existe la posibilidad de que yo, ¿no? Crea que esto es la realidad, pero en realidad no lo es, que es una idea que viene también de la tradición judía, ¿no? De la tradición del Golem, por ejemplo, del Talmud y del misticismo judío de la Edad Media, ¿no? Borges tiene un poema que se llama El Golem, precisamente. Y Borges estaba muy obsesionado con esta novela que se llama El Golem, que se hizo muy popular en el siglo XX, ¿no? Entonces, por eso tiene todas estas ideas filosóficas, porque al final es una idea filosófica, ¿no? La que está trabajando Borges, que ya lo había hecho Kant y ya lo había hecho Hegel con el idealismo alemán, de cuestionar la realidad y el concepto que tenemos. Ojo, esto no significa que Borges sea un idealista o un romántico, porque Borges era todo menos romántico en su construcción literaria, ¿no? Claro. Muy pocas veces es tan sentimental, aunque Borges llega a decir, ¿no? Hay una entrevista en un programa que se llama A Fondo, donde Carrizo, que es un entrevistador español, entrevistó a mucha gente, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, a Cortázar, a muchísimas personalidades de la literatura, a Ernesto Sábato, y entrevista a Borges y le dice, a usted se le ha criticado por ser frío, ¿no? Y Borges le contesta, eso es una mentira, yo soy desagradablemente sentimental, ¿no? Le dice Borges. Lo que pasa es que yo utilizo símbolos para esconder mis emociones, ¿no? O sea, Borges cree que detrás de toda producción humana, sea artes, lo que fuere, existe la voluntad, y la voluntad es una patología, o sea, una pathos. ¿Qué significa esto? Que detrás de todo lo que hace el ser humano hay emoción, hay pasión. La idea de Hegel de que nada se puede hacer en la historia si no hay una gran pasión, ¿no? Entonces, para Borges, todo es producto patológico, aunque lo queremos bañar de racionalidad, ¿no? Entonces, lo importante es escudriñar la obra para entender cuál es la pathos de la obra, ¿no? Y por eso es que es imposible que haya un arte estrictamente frío, porque detrás hay una voluntad en el motor creativo que incita al individuo a producir. Esta idea borgiana, pues es sumamente interesante porque nos va a permitir entender un poco la poesía de Borges, que es para mí, lo más complicado. En general, la poesía es lo más difícil que hay en la literatura. ¿Por qué? Porque la poesía es polisémica, o sea, es un texto, como diría un crítico llamado Roland Barthes, es dinamita, la poesía explota, porque no hay un sentido unidireccional. O sea, tiene múltiples direcciones la poesía
y múltiples interpretaciones. Yo no puedo llegar y decirte, este poema quiso decir esto. Pues no. O sea, realmente, y es la idea de Borges, es otra idea filosófica de Borges de que el lector hace la lectura, no la lectura construye al lector, ¿no? O sea, el individuo genera a través de su percepción y asimilación del mundo fenoménico todo, ¿no? Es la idea igual, nuevamente, kantiana, de que el mal existe en los ojos de quien ve mal, Claro. Sí, producto de bueno, la pues, interpretación, ¿no? pues fue lo que te pasó a ti, ¿no? Y es lo que nos pasa cuando leemos estos libros que comentas, que según vas avanzando en tu vida los vas viendo de forma diferente, ¿no? Libros sagrados o literatura de una calidad como la de Borges. Al final, la interpretación que tú tenías de Borges cuando tenías 15 años, ¿no? Sí. A la que tienes ahora, pues definitivamente, no, el texto no ha cambiado, el que ha cambiado eres tú, Exacto. ¿no? Exacto. Es como, hay una anécdota muy curiosa donde dicen, cuentan que Borges va a ver a su barbero, ¿no? A quien le cortaba el cabello, ¿no? Y le dice, Maestro Borges, es usted un genio, ¿no? Le dice el que le corta el cabello, pero yo no entiendo sus libros, le dice el barbero. Y Borges le contesta, no se preocupe, simplemente mi libro aún no está hecho para usted, ¿no? O sea, dando a entender, y Borges decía, estaba muy en contra de la literatura forzada, ¿no? Es otra idea filosófica en Borges, otra idea crítica literaria en Borges, de que la literatura no debe ser el sometimiento del individuo. Por ejemplo, lo que hacen mucho las escuelas, de que a los niños de 15, 16 en la prepa, a fuerza deben leer El Quijote de Cervantes. ¿Cómo le vas a poner a un joven de 16 años a leer un libro que se escribió en el siglo XVI? Qué aburrido y tendencioso y poco Claro, práctico. Estás matando el amor por las letras. Obviamente este joven jamás va a querer ya leer nada en su existencia. ¿Por qué? Porque le diste un libro que no va de acuerdo a su construcción sociohistórica psicológica también, ¿no? O sea, es ajeno. Le das un libro que lo único que hace es alienarlo, ¿no? O sea, claro. ¿para qué? A él no le sirve el Quijote. A ti que estudiaste 6 años un doctorado en el Colmex sobre literatura del siglo de oro, pues tal vez sí te sirva, pero un Apenas, muchacho, apenas y con y, ape- trabajos. y apenas, ¿no? Pero pues a un muchacho, Claro, ¿no? Que está descubriendo los placeres de la existencia y los demonios y contradicciones de la vida, ¿cómo le das a leer algo que no se reconoce en él? Entonces la literatura para Borges debe ser placentero. Por eso dice, si estás leyendo a Goethe, a Dante, a Cervantes y te estás durmiendo, avienta el libro y ya no lo tomes más, porque la literatura no debe ser así, ¿no? O sea, es claro. interesante esta idea de Borges. El lector construye la obra. Por eso, en Pierre Menard, autor del Quijote, trata de un cuate que escribe el Quijote igualito al Cervantes del siglo XVI, pero en el siglo XX. Lo curioso es que Borges va a decir, pero no son el mismo libro, y tiene toda la razón, porque como leían el Quijote en el siglo XVI es distinto a como lo leemos en el siglo XX, ¿ya vieron? A pesar de que son las mismas palabras, eso no importa. Lo que importa es la semántica sociolingüística del lenguaje, o sea, cómo configuramos las narrativas en este momento. Tan sencillo. Yo hace rato les mencioné que la Biblia y la Odisea y la Ilíada son literatura, pero ¿saben algo? Si yo regresara en el tiempo a la antigua Grecia y les dijera que Homero es literatura, me tildarían de loco, porque no es literatura, ¿no? Estarían, Es parte de, es un libro sagrado, ¿no? Que claro, es el sistema teológico, metafísico de toda una civilización. Si yo voy con un cristiano, ¿no? Creyente, y le digo que eso, el cantar de los cantares o salmos es únicamente poesía, o que o que todo es literatura en los evangelios, pues me va a decir, usted está loco, esto es la palabra de Dios. claro. No, o sea, ¿qué es a lo que voy? Porque así yo lo estoy decodificando, ¿no? Yo lo estoy viendo desde el aspecto intelectivo, pero no desde el aspecto sensual y fideísta. O sea, mi lectura está siendo distinta, no mejor ni errónea. Esto hay que dejárselo bien claro a la gente pomposa que se cree química. Sus lecturas no son lo que rige el paradigma, ¿no?
puede haber multiplicidad de lecturas en un texto y ninguna es mejor o peor que la otra. Está condicionada por la estructura sociohistórica y psíquica del individuo y eso le da vida al texto, Claro. ¿no? No, Entonces, eso es lo que nos enseña Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, que yo no entendí para nada cuando tenía 15 años. No, yo no recuerdo haberlo leído, creo. No, pero bueno, pues habrá que, yo tampoco, pero habrá que leerlo. Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión porque, por- Sí, porque, disculpen. porque, porque hay muchas cosas. A mí me vinieron muchas cosas a la mente ahorita que hablabas de estas, estas ideas de, de la fantasía y demás, de la creación literaria de Borges, ¿no? Pero bueno, igual nos aventamos el segundo capítulo. No sé, Abdiel, si quieres comentar algo para finalizar. Bueno, sí, faltaron muchas cosas porque pues, Borges es un escritor sumamente complejo, ¿no? Incluso un escritor que fue marginal en su tiempo por su idea política, porque a muchos les incomodaba que no apoyara el peronismo en Argentina, ¿no? A muchos les incomodaba que Borges recibió un premio de Pinochet. La izquierda estaba muy enojada con Borges. Los famosos escritores marxistas de esa época estaban pero no habría por qué, porque la idea política de Borges es un anarquismo de fondo. O sea, Borges deplora la idea de poder y lo podemos analizar en sus cuentos, ¿no? Pero pues, el tiempo, ¿no? Lo Claro, interesante es que Borges es un escritor polifacético. Por donde lo quieras ver, tiene contenido político, económico, lean la Biblioteca de Babel o la Lotería de Babel, perdón. Lean ese cuento de ficciones y se van a dar cuenta de la crítica económica y política que hay en Borges, ¿no? Es como si leyeras a un Pondon, a un Kropotkin o a un Bakunin, a un anarquista o a un Emerson o a un Thoreau, un anarquista poderoso en cuanto a su argumentación a través de un cuento. Y eso es lo que hace muy bien Borges. O sea, Borges no te hace tratados filosóficos de 10,000 tomos. Borges en un cuento te dice todo, te lo suelta, ¿no? Y te deja pensando y pensando una y otra vez y no lo puedes soltar. Es lo interesante de Borges, que en 2 páginas te dice cosas tan complejas como los 9 diálogos de Platón, ¿no? claro. O sea, entonces, es por eso que es un escritor tan interesante. Es muy difícil que alguien te diga cosas tan profundas en tan corto, o Claro, sea, en un cuento. en un Pues, cuento, sí. pues, pues, Entonces, pues lo organizamos para, no te digo la próxima semana porque ya tenemos por ahí, de hecho va a venir Reinhardt, va a venir Reinhardt Drack a hablar sobre esoterismo nazi. Igual, Abdiel, si gustas integrarte al grupo, pues eres bienvenido. Este, pues sí, sí, el buen Reinhardt, sí, que pero anda leyendo varios libros de esoterismo nazi. sí, está preparándose. Pero pues, si no, en 2 semanas nos seguimos con esto, ¿no? Yo creo que sí, la verdad está muy interesante el tema. Eh, bueno, pues nos despedimos. Va que Muchísimas va. gracias, Abdiel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gloria. Ay, no, yo nada más voy a aprovechar para disculparme con Abdiel. Me salí y regresé de Borges y lo lamento. Pero Ah, bueno, muchas gracias, Gabriel. No, no, era meritorio porque claro, Borges nos lleva a otros escritores y a otros autores. Entonces, cuando uno habla de Borges es inevitable desviarse y hablar de otras cosas. exacto, Y sí, me exacto. desvié, pero bueno, Sí. ya para la segunda vueltita voy a estar más centrada solo en Borges. Así lo voy a hacer. Muy Muy bien. bien, muchas gracias a ti. Muchas No, gracias, gracias a Gabriel. Como siempre, ustedes. un gusto compartir con ustedes. Igualmente, un gusto tenerlos aquí. Gracias a ambos por asistir. Y bueno, pues nos vemos a todos nuestros escuchas. Muchas gracias también por ver este video. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Que tengan una excelente semana.
Gracias.